Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. Había una vez, o tal vez no fue una vez, porque las historias como esta no empiezan con un había una vez, sino con un susurro de viento entre las viñas, con el crujido de una hoja seca bajo el zapato, con el olor a tierra mojada y a miedo disfrazado de respeto. Era septiembre en la región vinícola de Mendoza, Argentina, un mes en el que el sol aún besaba con intensidad los campos dorados, pero el aire ya traía consigo un toque de frescura, como si la naturaleza misma estuviera preparándose para revelar algo que había estado escondido bajo la calma del verano. Y en medio de ese paisaje, con sus colinas suaves cubiertas de viñedos perfectamente alineados, se alzaba la bodega familiar. Un edificio antiguo de piedra con techos de teja roja, rodeado de árboles centenarios que parecían guardar secretos más viejos que el tiempo. Allí, Isabel, de 28 años, había pasado toda su vida. Creció entre las uvas, aprendió a caminar entre las hileras de plantas, a distinguir el aroma del Malbec del Bonarda, a entender el lenguaje silencioso de la tierra. Su padre, Carlos, había sido el alma de aquella bodega, un hombre de manos callosas y corazón grande que siempre decía: el vino no se hace, se cultiva con el alma. Pero Carlos ya no estaba, había muerto 3 años atrás, en un accidente durante la vendimia, un resbalón, una caída, un golpe en la cabeza. Nada sospechoso, dijeron los médicos, solo mala suerte. Y desde entonces la bodega había pasado a manos de tío Rafael, el hermano menor de su padre, un hombre de sonrisa fácil, traje impecable y mirada que nunca parecía llegar hasta el fondo de tus ojos. Isabel nunca había cuestionado la muerte de su padre, hasta aquel día. Era un martes cualquiera, uno de esos días en los que el tiempo parece detenerse, en los que el vino reposa en las barricas y el mundo afuera parece no existir. Isabel estaba en la oficina del sótano, revisando los registros de ventas del mes anterior. Era su trabajo desde que terminó la universidad. Administrar la bodega, mantener las cuentas en orden, asegurarse de que todo funcionara como un reloj suizo, o al menos eso creía. Mientras hojeaba los papeles, algo llamó su atención. Un pequeño error en los números. Nada grave, solo una discrepancia de $1000 en la venta de una partida de vino a un distribuidor de Buenos Aires. Pero Isabel, con su mente meticulosa, sabía que en los libros de su padre nunca había errores. Él revisaba cada cifra personalmente, con una lupa si era necesario, así que decidió profundizar. Buscó en los archivos antiguos, comparó facturas, revisó los correos electrónicos y entonces, como si una cortina se hubiera corrido de repente, vio el patrón. No era un error, era un sistema. Durante años, Rafael había estado desviando fondos, creando facturas falsas, vendiendo vino a precios por debajo del mercado a empresas fantasma que él mismo controlaba. No solo estaba robando, estaba saqueando la bodega, el legado de su padre. Pero eso no era lo peor. Mientras revisaba los correos electrónicos de su padre de los meses previos a su muerte, encontró algo que le heló la sangre. Un mensaje sin enviar, guardado como borrador, dirigido a ella. Isabel, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. He descubierto que Rafael está jugando con las cuentas, con el vino, con todo. No es solo dinero, es algo más grande. Hay personas peligrosas involucradas. No confíes en nadie. Si algo me pasa, busca en la bodega, detrás del cuadro de tu abuelo. Allí está la verdad. Perdóname por no habértelo dicho antes. Te amo. Isabel se quedó quieta, con el papel temblando entre sus manos. El aire en la oficina se volvió denso, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una mezcla de furia y dolor que le quemaba la garganta. ¿Cuánto tiempo había estado su padre sospechando? ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Y qué significaba eso de personas peligrosas? Decidió seguir las pistas. Subió al desván, donde guardaban los viejos cuadros y muebles que ya no usaban, entre ellos el retrato de su abuelo, Eduardo, el fundador de la bodega, un hombre de bigote grueso y mirada seria. Con manos temblorosas, Isabel descolgó el cuadro de la pared.
Detrás, como había prometido su padre, había un sobre amarillento atado con una cinta de terciopelo desgastado. Dentro encontró fotografías de Rafael junto a hombres que no conocía, en lugares que parecían demasiado lujosos para hacer simples cenas de negocios, facturas de depósitos bancarios en paraísos fiscales, un contrato firmado por su padre, obligándolo a vender una parte de la bodega a una compañía llamada Viñedos del Sol, una empresa que, según descubrió después, no existía en los registros oficiales. Y lo más impactante, una carta escrita por su padre, fechada solo una semana antes de su muerte. Rafael me ha amenazado. Dice que si no firmo los papeles, le hará daño a Isabel. No sé qué hacer. He intentado hablar con la policía, pero me dijeron que no hay pruebas, que son solo sospechas. Temo por mi vida, pero más por la de mi hija. Si algo me pasa, por favor, no dejes que se salga con la suya. La bodega no es solo tierra y uvas. Es nuestra historia, es tu historia. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre no había muerto por accidente, había sido eliminado, y todo porque había intentado protegerla a ella. Decidió confrontar a Rafael, no con furia, no con acusaciones, sino con calma, como si fuera solo una conversación de negocios. Lo encontró en la sala de degustación, probando vinos con un grupo de clientes importantes. Vestía un traje gris perla, camisa blanca impecable, corbata de seda azul. Sonreía como siempre, como si el mundo fuera su jardín privado. «Tío Rafael, necesito hablar contigo», dijo Isabel, intentando que su voz no temblara. «Claro, querida», respondió él, con esa sonrisa que ahora le parecía venenosa. «¿Qué pasa?» «He estado revisando los libros de contabilidad», continuó mirándolo fijamente. «Hay algunas discrepancias que no entiendo». Rafael no perdió la calma, se recostó en su silla, cruzó las piernas, como si estuviera a punto de dar una lección a una niña. «Las finanzas son complicadas, Isabel. A veces hay ajustes que no entiendes porque no has estado en el negocio tanto tiempo como yo». «¿Ajustes?», replicó ella, sacando una carpeta de papeles. «¿Llamas ajustes a esto? Facturas falsas, depósitos en paraísos fiscales, ventas a precios ridículamente bajos. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido en los últimos 3 años?» Rafael se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Escúchame bien», dijo con un tono que nunca le había escuchado. «Esto no es un juego. No sabes con quién estás jugando. Si sigues husmeando, te arrepentirás. Tu padre también creyó que podía jugar a ser héroe. Mira cómo terminó». Isabel sintió un escalofrío. Era una confesión, casi una admisión, pero no tenía pruebas suficientes, solo sospechas, papeles sueltos, una carta que podría ser falsa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz firme. «Quiero que dejes de preguntar», respondió Rafael. «Que sigas trabajando como siempre, que olvides lo que crees haber visto. Si lo haces, podrás quedarte aquí, en la bodega. Si no, bueno, sabes lo que pasó con tu padre». Isabel no respondió, solo recogió sus papeles y salió de la habitación, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche, mientras caminaba entre las viñas, con el viento suave acariciándole el rostro, tomó una decisión. No iba a callarse. No iba a permitir que Rafael destruyera el legado de su padre, que la intimidara, que la hiciera sentir pequeña. Pero necesitaba ayuda. Recordó a Sofía, la esposa del hermano mayor de Rafael, un hombre llamado Ernesto, que había desaparecido misteriosamente 2 años atrás. Sofía siempre había sido amable con ella, pero también reservada, como si llevara un peso invisible en los hombros. Isabel nunca había entendido por qué, pero ahora sospechaba la verdad. Al día siguiente, bajo el pretexto de llevarle unos documentos, Isabel visitó la casa de Sofía, una mansión elegante pero fría, situada al final de un camino de gravilla. Sofía la recibió con una sonrisa triste, como si ya supiera por qué había venido. «¿Qué pasa, Isabel?», preguntó sirviéndole una taza de té. «Necesito tu ayuda», respondió Isabel sin rodeos. «Sé lo que Rafael le hizo a mi padre, y creo que también sé lo que le pasó a Ernesto». Sofía palideció. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la mesa. «No sé de qué hablas», murmuró evitando su mirada. «Sí lo sabes», insistió Isabel. «Mi padre dejó una carta. Hablaba de personas peligrosas, de amenazas. Rafael me advirtió que dejara de preguntar, que si no lo hacía me arrepentiría. ¿Qué le pasó a Ernesto, Sofía?» Hubo un largo silencio.
El reloj de pared marcaba los segundos con una precisión cruel. Finalmente, Sofía levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Ernesto descubrió lo mismo que tú, confesó con voz quebrada. Rafael estaba metido en algo grande, algo ilegal. No solo era el vino, era lavado de dinero, conexiones con gente peligrosa. Ernesto quiso denunciarlo, pero Rafael lo convenció de que era mejor callar. Le dijo que si hablaba le haría daño a nuestra hija, pero Ernesto no pudo soportarlo. Un día, simplemente, desapareció. La policía dijo que se había ido por su cuenta, que estaba teniendo problemas mentales. Pero yo sé la verdad, Rafael lo eliminó. Isabel sintió que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Sí, respondió Sofía, pero están escondidas. En la casa, detrás del retrato de mi suegra. Ernesto las guardó allí por si algo le pasaba, pero no puedo ir a buscarlas. Rafael me vigila todo el tiempo. Si intento acercarme, me detendrá. Yo puedo hacerlo, ofreció Isabel. ¿Estás segura?, preguntó Sofía con preocupación. Si Rafael se entera... Ya sé lo que es capaz de hacer, respondió Isabel, pero no voy a permitir que siga destruyendo vidas. Al día siguiente, Isabel volvió a la casa de Sofía, esta vez con una excusa para visitar a su prima, Lucía, la hija de Ernesto y Sofía. Mientras Lucía la entretenía en la sala, Isabel subió rápidamente al segundo piso, donde sabía que estaba el retrato de la suegra de Sofía. Con manos temblorosas, lo descolgó de la pared. Detrás encontró una carpeta de plástico llena de documentos, fotografías y un USB. Justo cuando estaba a punto de guardarlo en su bolso, escuchó un ruido en el pasillo. Rápidamente volvió a colgar el cuadro y salió de la habitación fingiendo admirar los cuadros del pasillo. Era Rafael. Estaba allí en la casa de su hermano visitando a su cuñada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vinimos a ver a Lucía, respondió Isabel, intentando mantener la calma. Solo queríamos saludar. Qué casualidad, dijo Rafael, mirándola con intensidad. Justo estaba hablando con Sofía sobre asuntos familiares. ¿Encontraste algo interesante en el segundo piso? Isabel sintió que el sudor le corría por la espalda. Solo estaba admirando los cuadros, respondió, con una sonrisa forzada. Tu hermano tenía buen gusto. Rafael asintió, pero su mirada no se suavizó. Cuida tus pasos, Isabel, dijo bajando la voz. A veces, las personas curiosas terminan encontrando más de lo que buscan, y no siempre es algo bueno. Esa noche, en su habitación, Isabel revisó los documentos que había conseguido. Eran pruebas contundentes, contratos firmados por Rafael con empresas ficticias, transferencias bancarias a cuentas en Suiza, fotografías de reuniones con hombres que, según descubrió después, eran conocidos narcotraficantes. Pero lo más impactante era un video grabado por Ernesto, donde Rafael confesaba abiertamente su participación en una red de lavado de dinero utilizando la bodega como fachada. Isabel supo que tenía que actuar rápido. Si Rafael sospechaba que tenía las pruebas, no dudaría en hacerle daño. Decidió contarle todo a Aisin, Mariana, su mejor amiga desde la universidad, quien ahora trabajaba como periodista en un medio importante de Buenos Aires. ¿Estás loca?, fue la primera reacción de Mariana cuando Isabel le mostró las pruebas. Esto es peligroso. Rafael no es solo un ladrón, está metido con gente muy peligrosa. Lo sé, respondió Isabel, pero no puedo quedarme callada. Mi padre murió por esto. Ernesto desapareció. No voy a permitir que siga destruyendo vidas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Mariana. Voy a publicarlo todo, declaró Isabel. En redes sociales, en los medios, donde sea necesario. Si Rafael quiere jugar sucio, yo jugaré más sucio todavía. Mariana la miró con admiración y preocupación. Entonces necesitas un plan, dijo. Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. Necesitas protegerte, proteger a Sofía y a Lucía. Y necesitas asegurarte de que las pruebas no desaparezcan. Juntas elaboraron un plan. Isabel subiría un video a sus redes sociales contando toda la historia, con las pruebas incluidas. Mariana lo difundiría a través de su medio, asegurándose de que llegara a las autoridades competentes. Y Sofía, con la ayuda de un abogado de confianza, presentaría una denuncia formal. El día señalado, Isabel se paró frente a la cámara de su teléfono, en el corazón de la bodega, rodeada de las viñas que habían sido el sueño de su padre.
Mi nombre es Isabel Martínez, comenzó con voz firme, y esta es la historia de cómo mi tío, Rafael Martínez, robó el legado de mi familia, destruyó vidas y posiblemente mató a mi padre. Durante una hora contó todo, mostró las pruebas, las fotografías, el video de Ernesto, habló de las amenazas, del miedo, de la necesidad de justicia. Al final, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme, concluyó: no soy una heroína, solo soy una hija que quiere honrar la memoria de su padre. Si mi historia ayuda a alguien más a encontrar el coraje para hablar, habrá valido la pena. Subió el video a todas sus redes sociales con el título El secreto de las uvas doradas, la verdad detrás de la bodega familiar. Lo que siguió fue un torbellino. En menos de una hora, el video había sido visto por miles de personas. Periodistas llamaron, amigos y extraños compartieron su historia. Otros empleados de la bodega comenzaron a contar sus propias experiencias con Rafael, pero lo más impactante fue la reacción de Rafael. Al día siguiente, cuando Isabel llegó a la bodega, encontró a Rafael esperándola en la entrada con dos hombres que no reconoció. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con una furia que no intentó disimular. Estoy contando la verdad, respondió Isabel sin retroceder. La verdad no te va a salvar, dijo Rafael. Nadie te creerá, solo eres una joven emocionada, inventando historias para quedarse con la bodega. Tengo pruebas, replicó Isabel, y no estoy sola. ¿Crees que esto es un juego?, gritó Rafael. Estás jugando con fuego. Si no borras ese video ahora mismo, te arrepentirás. No voy a borrar nada, dijo Isabel, mirándolo a los ojos. Y si intentas hacerme daño, todo el mundo sabrá por qué. Rafael se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Mira lo que le pasó a tu padre, susurró. ¿Realmente quieres seguir por este camino? Fue entonces cuando sonó una sirena. Dos patrullas de la policía se detuvieron frente a la bodega. De ellas bajaron varios agentes, acompañados por un fiscal que Isabel reconoció de los noticieros. «¿Señor Rafael Martínez?», preguntó el fiscal. «Estamos aquí con una orden de allanamiento y arresto por lavado de dinero, fraude y posible homicidio». Rafael palideció. Miró a Isabel con una mezcla de furia y miedo. «Esto no se queda así», murmuró antes de que los agentes lo esposaran. Isabel no sintió alegría ni triunfo, solo un alivio profundo, como si después de años de cargar una mochila llena de piedras, finalmente pudiera dejarla en el suelo. En las semanas siguientes, la historia dio vueltas al mundo. La bodega se convirtió en un símbolo de resistencia, de justicia, de la importancia de no callar ante la injusticia. Sofía, con la ayuda de Isabel, recuperó el control de la herencia de Ernesto. Lucía, la hija de Sofía, comenzó a trabajar en la bodega, aprendiendo de Isabel todo lo que su padre había querido enseñarle. Isabel no volvió a ser la misma. Ya no era la joven tímida que temía preguntar demasiado. Ahora era una mujer fuerte que había aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y cada vez que caminaba entre las viñas, con el sol poniéndose en el horizonte, podía sentir la presencia de su padre, como si él también estuviera allí sonriendo, orgulloso de que su hija hubiera tenido el coraje de terminar lo que él había empezado. Porque a veces la justicia no es solo un derecho, es una cosecha que hay que cultivar con paciencia, con amor y con el coraje de enfrentar la verdad, sin importar cuán amarga pueda ser. Y en aquella bodega, entre las uvas doradas y el vino que llevaba el nombre de su padre, Isabel supo que finalmente, después de tanto tiempo, podía respirar tranquila.